Hola a todos, espero estén teniendo un lindo día. Yo soy Joan Paz y vengo junto a mis compañeras a contarles sobre un tema que no se lo profundiza tanto como debería, o al menos nosotros no. Hola, mi nombre es Anaí. Pues estoy de acuerdo contigo, Joan, me parece muy interesante. ¿Qué les parece si comenzamos? Hola chicos, yo soy Alison y hoy hablaremos de las aleaciones y el manejo de temperatura. Pero primero, queremos saber, ¿ustedes qué entienden al escuchar este título? Bueno, pues si no lo conocen, las aleaciones son la unión de dos metales que se encuentran en su estado metálico para constituir un nuevo material que tenga las propiedades de sus ingredientes. Ah, cierto, y también las aleaciones suelen considerarse por lo general como las mezclas, dado que no se producen reacciones químicas entre los elementos. Es decir, sus átomos no se entrelazan ni cambia la constitución de sus moléculas. Bueno, pero entonces, ¿cómo funcionan las aleaciones? Bueno, por lo general, las aleaciones se dan de distintos materiales, aunque también se puede dar de un metal con otro no metal. Eso es bastante curioso. Pues estoy de acuerdo contigo. De hecho, toda aleación se compone de dos ingredientes como mínimo. Un material de base, al cual se le añaden los materiales aliantes. Esto puede ser uno solo o varios. Por ejemplo, las propiedades puntuales del resultado dependen directamente de las propiedades de los elementos involucrados, así como de la proporción entre ellos. Claro. Por ende, al añadir más cantidad de un material aliante, se pueden modificar más las características del material de base, desprendiendo de él como la proporción entre ellos, y otros pueden existir en proporciones mínimas de un 0,2 a un 2% o mucho más elevadas y notorias. Sí, claro chicos, pero no nos debemos olvidar que el material resultante siempre tendrá una característica metálica, ya sea brillo, buena conducción térmica y eléctrica, mayor o menor dureza, maleabilidad, ductibilidad, entre otras. Las propiedades de las aleaciones también dependen mucho de su composición y del tamaño, ya sea la forma o distribución de sus fases o microconstituyentes. La adición de un componente, aunque sea en muy pequeñas proporciones, incluso menos de 1%, pueden modificar intensamente las propiedades de dicha aleación. Ah, Ali, ¿y las propiedades físicas y químicas? Sí, justo a eso iba. Estas son en general similares a la de los metales. Sin embargo, las propiedades mecánicas, tales como la dureza, ductibilidad, tenacidad, entre otras, pueden ser muy diferentes a las que pueden tener los componentes de forma aislada. Este es un proceso usual en la industria, en la que se pueden tener los componentes de forma aislada. Y bien, ¿en dónde entra la temperatura a todo esto? Pero antes de eso, ¿sabemos lo que es la temperatura? Claro, por supuesto, la temperatura está relacionada con la sensación que experimentan al tocar ciertos objetos. Esta nos permite conocer el nivel de energía térmica que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. Esto nos quiere decir que el valor medio de dicha energía está directamente proporcionado con la temperatura del cuerpo. Por ende, a mayor energía cinética, mayor temperatura, y a menor energía cinética, menor temperatura. También que el desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso histórico, pues es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como es el frío o el calor. También no nos podemos olvidar que la temperatura, como todos sabemos, se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. Y respondiendo a tu pregunta, Anaí, las aleaciones no tienen una temperatura de fusión específica. Esto depende directamente del metal, de cómo se funde, la temperatura, la coexistencia, simultáneamente con su fase líquida y su fase sólida. Hay cientos de concentraciones específicas de cada material, para las cuales la temperatura de fusión se unifica. Esta concentración y la aleación obtenida reciben el nombre de eutéctica y presenta un punto de fusión más bajo que los puntos de fusión de sus componentes. Bueno, gracias por la aclaración. Y como todo debe tener un proceso, esto no es la excepción. Entonces, históricamente, para obtener una aleación,
se mezclan diversos elementos, llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan, pues dejando así luego solidificar la solución líquida para tomar una estructura granular cristalina. Esto es apreciable a simple vista o con el microscopio óptico. Sí, y también es importante hablar sobre la pulvimetalurgia, que cumple un papel muy importante en todo esto, pues es un proceso de fabricación de objetos metálicos desarrollada muy recientemente, es nueva. Ha alcanzado gran importancia en la preparación de aleaciones con características especiales. En este proceso se preparan las aleaciones mezclando materiales secos en polvo, prensándolos a alta presión y calentándolos. Y después se los pone a temperaturas justo por debajo de sus puntos de fusión. Como resultado obtenemos una aleación sólida y homogénea, y los productos hechos en serie pueden prepararse por esta técnica abaratando mucho su costo, lo cual es muy bueno. Bastante interesante todo lo mencionado, pero también cabe recalcar los tipos de aleaciones. En la ingeniería las aleaciones pueden dividirse en dos tipos, las ferrosas y las no ferrosas. Las ferrosas tienen como principal elemento al hierro, y también son accesibles mediante aleaciones ferrosas. Son importantes principalmente por su costo relativamente bajo y la variedad de aplicaciones por sus propiedades mecánicas. Pues uno de los ejemplos de los aceros son los aceros inoxidables, que estas son las más importantes de las aleaciones no ferrosas. Esto es a causa de su alta resistencia a la corrosión en medios aliantes. Pues esto, para ser un acero inoxidable, debe contener al menos un 12% de cromo. Los hierros para la fundición en realidad son otra familia industrialmente. Estas son de bajo costo y tienen propiedades especiales, tales como buena maleabilidad, tienen resistencia a la corrosión y también tienen choque térmico al desgaste y la durabilidad. Y aún falta mencionar a las no ferrosas. Las no ferrosas tienen un metal diferente del hierro. Las aleaciones de aluminio son las más conocidas de las no ferrosas, principalmente por su ligereza, endurecibilidad, su ductibilidad, resistencia a la corrosión y su precio relativamente bajo. Otras aleaciones no ferrosas pueden ser las del magnesio, titanio y níquel. Por ejemplo, las del magnesio son excepcionalmente ligeras y tienen bastantes usos aeroespaciales. Otra muy importante es la implantación de ion, la cual ha sido adaptada de los procesos utilizados para fabricar chips de ordenadores o computadoras. Estos metales se los coloca en una cámara de vacío y se disparan haces de iones de carbono, nitrógeno y otros elementos para producir una capa de aleación fina y resistente sobre la superficie del metal, está claro. Y así bombardeando el titanio con el nitrógeno. Por ejemplo, se pueden producir una aleación idónea para las implantes de prótesis. También hay que mencionar que una de las características es que las aleaciones de metal y carbono, llamadas carburos, las de boro, llamadas boruros, las de oxígeno, llamadas óxidos, las de silicio, siliciuros, y las de nitrógeno, nitruros, pues son conocidas como cérmex. Estas combinan las ventajas del compuesto cerámico, la estabilidad y resistencia a temperaturas elevadas, y la oxidación, las combinan con las ventajas del metal y la ductilidad y la resistencia a los golpes. Pues esto se da debido a sus impurezas. El aluminio comercial en realidad es llamado una aleación. Pues un ejemplo también sería que las aleaciones de mercurio con otros metales se llaman amalgamas. Bastante interesante, la verdad, y llama mucho la atención las distintas formas en las que se pueden usar las aleaciones. También son utilizadas en la industria y se podría decir que la más común sería la del acero, que es una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,008% y el 1,7% de peso. De su composición sobrepasando el 1,7 hasta el 6,67 pasa a ser una fundición. Tenemos el alnico, formado principalmente de cobalto, aluminio y níquel, aunque también puede contener cobre y en ocasiones una pequeña cantidad de titanio y el resto es hierro. Tenemos al bronce, que es toda una aleación metálica de cobre y estaño, en la que primero se constituye su base y en segundo aparece en una proporción del 3 al 20%. También existe la cuproníquel, pues esta es una aleación de níquel y las impurezas de la consolidación, tales como lo son el hierro y el manganeso. Tenemos una de las más famosas,
que son el cupro-aluminio. Esta es una aleación hecha de cobre con aluminio. Tenemos el latón, que es una aleación de cobre con zinc. Y la magal es una aleación muy reconocida, que es de magnesio, a la que se le añade aluminio, un 9,8%. Tenemos zinc, que se le añade un 1%, y el manganeso, que es un 0,2%. Bueno, y tenemos otras más, las cuales son el nicrom, que es una aleación compuesta de un 80% de níquel y un 20% de cromo. El nitinol, que está compuesto de titanio y níquel. El peltre, que es una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo. Plata de ley, que es una aleación plata y normalmente de cobre. Y por último, el SAMAC, que es una aleación de base zinc, aluminio, magnesio y cobre. Hemos hablado bastante sobre lo que es la temperatura y qué son sus aleaciones y los procesos que tiene, pero también sería bastante importante mencionar sobre el tratamiento térmico. Bueno, para empezar este tema, debemos conocer las características mecánicas que tiene un material, pues esto depende de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos son las que modifican esta estructura cristalina. Esto lo hacen sin alterar la composición química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas. Esto se hace mediante un proceso de calentamientos y enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura cristalina que se desea. Bueno, existen características como la resistencia al desgaste, la tenacidad, la maquinabilidad y la dureza. Bueno, también el tratamiento térmico es el conjunto de materiales, aleaciones y tanto sus metales y el enfriamiento bajo condiciones bruscas de su temperatura. El tiempo de permanencia, la velocidad, su presión, la alineación de los metales o las aleaciones en estado sólido o líquido, con el fin de mejorar sus propiedades tanto mecánicas y especialmente mejorando la dureza, la resistencia y su elasticidad. Los materiales o los que se aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero, el vidrio y la fundición, formados por el hierro y el carbono. También se le puede aplicar tratamientos térmicos a diversos como son la cerámica y la madera. No nos tenemos que olvidar que el material térmico se basa en el material, pues esto es uno de los pasos más fundamentales para que se pueda alcanzar las propiedades mecánicas ya antes mencionadas. Pues este tipo de procesos consisten en el calentamiento y enfriamiento de un único metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Sí, y algo muy bueno es que el tratamiento térmico adecuado se puede reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementa la tenacidad o simplemente producir una superficie dura con interior dúctil. La clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no ferrosas. Y esto ocurre durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos establecidos. Para todo esto, ¿a qué temperatura debe elevarse el metal para que pueda recibir un tratamiento térmico? Joan, es recomendable contar con los diagramas de cambios de fases. Esto se debe tener previamente. Por ejemplo, el diagrama del hierro y el carbono. En este tipo de diagramas podemos especificar las temperaturas en las que suceden los cambios de fase, es decir, los cambios de estructura cristalina. Pues esto depende de los materiales diluidos. Pero, ¿deben existir varios tratamientos térmicos o me equivoco? Por supuesto, es necesario recordarte que los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria general, ya que con las constantes innovaciones que hemos tenido, esto se va requiriendo con metales con mayores resistencias, tanto al desgaste como a la tensión. Pues, si el primer tratamiento térmico, el más importante sería el temple, y su finalidad sería aumentar tanto la dureza como la resistencia del acero. Y no te olvides del revenido. Ah, claro, ese solo se aplica a aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentando la tenacidad. De lo que sé, el revenido consigue disminuir la dureza y resistencia de los aceros templados. Se eliminan las tensiones creadas en el temple y por supuesto se mejora la tenacidad, dejando así al acero con la dureza o resistencia deseada. También no nos olvidemos que existe el recocido y el normalizado, que tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, la ausencia de tensiones internas,
y con una distribución uniforme del carbono. Bueno, pero ¿cómo se involucra la temperatura en estas aleaciones? Bueno, el tratamiento térmico tiene la propiedad de tener diferentes estructuras de grano con la misma composición química, y esta se le llama altropía y es la justificación para los tratamientos térmicos. Técnicamente el poliferismo